Saludos mis amados, una vez más estamos delante de ustedes y para mí es un gran privilegio poder compartir este texto con ustedes, este tema que sería bastante largo si fuéramos a explicarlo completamente, pero como es solo un devocional, pues vamos a hablarles de algunas cosas que son importantes. Y esto es Mateo capítulo 5 y el versículo 5, dentro de lo que denominamos el sermón del monte o sermón de la montaña. Ahora, antes de nosotros hablar un poco de este texto que dice, bienaventurados los mansos o los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Queremos decir algunas cosas, aunque esta es la tercera bienaventuranza. Ya dos hermanos han hablado de las dos primeras, pero queremos decir que el Señor Jesucristo está entrando en un proceso de discipulado con los discípulos. Si va usted al capítulo 4, se da cuenta cómo el Señor Jesucristo se hizo bautizar por Juan, luego fue tentado, es decir, probado por el enemigo, y luego que es probado por el enemigo, se va a Galilea de los gentiles y allí comienza en Capernaum, aquella tierra de Zabulón, comienza a enseñar, a predicar el evangelio diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego continúa el relato pues mostrando qué sucedió en aquel momento, y dice que su fama se fue expandiendo pero grandemente y luego, como vemos en el último versículo de el capítulo 4, y dice que le siguieron grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, Jerusalén, de toda Judea y del otro lado del Jordán. O sea que mucha gente le siguió. Y luego el versículo 1 del capítulo 5 vemos que está diciendo la motivación. ¿Por qué Jesús comienza a tratar con esta multitud? Y es que dice la palabra de Dios que cuando él vio esta multitud, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca, pues comenzó entonces a decirle, bienaventurados primero los pobres, después bienaventurados los que lloran. Y hoy vamos a hablar de la bienaventuranza que tiene que ver con los humildes o mansos. Yo quiero decirle que esta bienaventuranza, como es un proceso de discipulado que Jesús está comenzando, esta bienaventuranza él la dividió en dos grupos. El primer grupo de 8 está dirigida a personas que no le conocen, a personas que seguían detrás de él, esa multitud que estaba tras él, pero que no se había convertido todavía al evangelio, y de eso habla estas 4 primeras bienaventuranzas. Me toca hoy la tercera, que dice, bienaventurados los mansos o los humildes, pues ellos heredarán la tierra. ¿Quién es manso? Podemos preguntar, ¿no? ¿Quién es manso? Pues manso es alguien que no, por supuesto, que no es violento. Pero si estamos pensando teológicamente, bíblicamente, ¿quién es una persona manso? Pues por supuesto que es alguien que responde con humildad, que responde bien, no responde con violencia,
al conflicto ni a ninguna confrontación. Es alguien sumiso, por supuesto, es alguien que es humilde, es alguien que se sujeta fácil a una autoridad, alguien que se somete fácil en el cumplimiento de sus deberes, de sus responsabilidades. Es alguien que no es agresivo. Pero para que una persona tenga esas cualidades es necesario que el Espíritu Santo haya hecho una obra en su vida. En Romanos capítulo 8 y versículo 5 vemos que es imposible que una persona que anda en la carne pueda agradar a Dios. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice que el hombre natural, que es el hombre sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque incluso le son locura, y no la puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Y como él no tiene el Espíritu, pues no puede comportarse como si fuera un cristiano. Ahora, sin que una persona sea cristiano, sí puede comportarse muy semejante o igual como lo que dice Jesús aquí. Pero ¿cuándo se puede comportar una persona que no conoce a Cristo de esta manera? Pues se puede comportar así una persona que ya ha sido trabajado por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ya le ha regenerado. Es en el momento que el pecador tiene este llamado eficaz de Dios, un llamado que es irreversible, que él no puede de ninguna manera decir que no, y esto es porque el Espíritu Santo le ha cambiado. Ahora, ¿en quiénes hace el Espíritu Santo esta obra en un momento dado? Pues por supuesto en aquellos que han sido escogidos por Dios para salvación, escogido por el Señor para que sea santo y sin mancha delante de Él, como dice Efesios 1:4, pero también aquellos que Dios ha predestinado para adopción como hijos. Es decir, que no es cualquier persona que puede responder de esa manera. Cuando alguien responde de manera humilde, con mansedumbre, es porque o es ya cristiano redimido o está en la etapa de conversión, que es cuando el Espíritu Santo hace la obra de regeneración y el pecador entonces está listo para comprender el mensaje del Evangelio, para entender su condición de pecador y miserable, de una persona que ha ofendido al Señor, pero lo peor que es como un mendigo que no tiene nada que puede hacer para él poder ser salvo, ni por él, porque como dice en la primera bienaventuranza, él es un tocas, es decir, un pobre en espíritu, alguien que no tiene ningún recurso ni puede producirlo a su favor. Entonces, esa persona es la persona a quien el Espíritu Santo tiene que hacer una obra de regeneración, de transformación, de cambio, y tiene que iluminar, prepararle para que él pueda entender el mensaje del Evangelio y entender su condición de pecador, su condición espiritual, y entonces poder anhelar a un Salvador, y en este caso el único objeto de salvación, que es Jesucristo y no otro. Ojalá, hermano, que cuando usted conoció al Señor Jesucristo, pues fue porque el Espíritu Santo había hecho esa obra de regeneración en usted, fue porque el Espíritu Santo había obrado en usted, porque usted entendió su condición espiritual de pecador, porque entendió que necesitaba
a un Salvador, que en este caso es Cristo el Señor, y usted aceptó al Señor Jesucristo. Así que ojalá que esa sea la condición suya real y que la posición, por supuesto, suya ahora sea de verdadero hijo de Dios, discípulo verdadero de Jesucristo, que sigue al Señor en todo lo que Él ha mandado, y también sigue usted al Señor para enseñar a otros lo que usted ha recibido. Dios le bendiga y le ayude a vivir la vida cristiana, pero también a compartir lo que el Señor ha hecho con usted, compartirlo con otro. Dios le bendiga.